Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En el año 2008 ocurre un hecho sin precedentes. Un extraño programador desconocido diseña un algoritmo único, genial, lo nunca visto, un programa. Diseña una moneda virtual llamada Bitcoin. Seguramente que haya usted oído hablar del Bitcoin, esa peligrosa moneda para el sistema. Pero de eso vamos a hablar luego. Aquel diseñador o programador fue muy anónimo. Se sabe muy poco de él. Solo sabemos la fecha en la que crea y se mantiene el algoritmo en los primeros días y su nombre. El nombre de aquel misterioso personaje es Satoshi Nakamoto. Pero lo cierto es que nunca nadie ha visto al señor Nakamoto. Nadie. Nadie sabe cómo es. El tipo es tan anónimo que incluso su nombre es un jeroglífico. Posteriormente os lo voy a mostrar. Muchos de vosotros, como he dicho antes, habréis oído hablar del Bitcoin. Posiblemente tendréis muchas dudas. ¿Qué es el Bitcoin? No sé, esa moneda digital, otra nueva forma de manejar el dinero. Veréis, el Bitcoin es una moneda tan peligrosa para el sistema que incluso podría suponer el fin de la banca como la conocemos hoy en día. Lo que acabáis de oír. Veréis, podéis coger todo vuestro dinero y meterlo en un pendrive. En un pendrive, como este. En un pendrive como este podríais meter 1.000 millones de euros y llevároslo por ahí. Os lo llevaríais fuera del banco y lo tendríais en vuestro bolsillo. No tendríais que utilizar el colchón o utilizar una caja fuerte, escondida y remota. Si alguien os roba el pendrive, perfectamente podíais copiarlo, tener varias copias del mismo. No se multiplica los Bitcoin porque tengáis 10 copias de este pendrive. No. Lo único que ocurre es que tenéis una clave que será la que os permita utilizar el dinero y cada vez que lo gastéis aparecerá a efectos contables gastado en todos los pendrives donde tengáis copiado esto. Los almacenes no son bancos, son casas de intercambio. Y por supuesto el Bitcoin ha sido declarado libre de impuestos, no tiene IVA. Mírelo usted. El Bitcoin es global, no pertenece a ningún estado, a ningún gobierno. No se puede crear deuda con el Bitcoin. No se puede crear deuda. Es divisible. Hasta 8 decimales o 10 decimales tiene en la actualidad. De hecho, el Bitcoin permite hacer unas transacciones tan rápidas que los actuales bancos parecen auténticas tortugas. Cuando hacéis una transferencia y tarda 2 días en efectuarla. Algo denso y caduco, digno de una época remota en la cual las transacciones se hacían manualmente. Por algo lo harán. El Bitcoin no se puede falsificar. No se puede. No hay una máquina capaz de falsificar eso. Ni existirá por mucho tiempo. Tal vez nunca. El Bitcoin tampoco tiene regulación. El Bitcoin es casi anónimo. Es seguro y transparente. Y tiene una difusión geométrica. Y otra cosa curiosa, observe. Los medios de comunicación hablan muy poco del Bitcoin. Y eso, créame, es un síntoma muy positivo. Ellos no quieren que usted conozca muchos datos sobre el Bitcoin. Vamos a centrarnos en Satoshi Nakamoto. Hemos hablado de él al principio y es el misterio que nos trae aquí. El señor Nakamoto crea el Bitcoin en el año 2008 y 2 años después desaparece, siendo en 2011 donde deja un último mensaje diciendo que había pasado a otras cosas. Literal. ¿A qué cosas? Señor Nakamoto, usted ha creado una auténtica maravilla. ¿Dónde está usted? Todos llegaron a pensar que Satoshi Nakamoto era japonés. Japonés. Evidentemente por su nombre. Pero igual que no deberíamos juzgar un libro por su portada,
Muy posiblemente el nombre de Satoshi Nakamoto se trate de un sencillo ideograma. Satoshi Nakamoto es un seudónimo, es un nick. Mirad, en japonés, Satoshi significa pensamiento claro o rápida inteligencia. Naka significa medio, dentro o relación. Y moto puede significar origen o fundación. Ese nick quería decir únicamente creador de un medio inteligente, que podía ser perfectamente la transacción y el Bitcoin como medio. Tampoco sabemos si Nakamoto es él o es ella. No lo sabemos. O quizás otra cosa. Pero de eso hablaremos luego. La pregunta que he dicho antes es: ¿alguien ha visto a Nakamoto? Y la respuesta es redonda: no. Nadie ha visto a Nakamoto. Nadie sabe quién es. Hay muchas teorías, algunas de ellas peculiares. Fijaos cómo está el tema. Os voy a poner las teorías existentes. Primero se pensó que era un reportero llamado, Joshua Davis, pensó que Satoshi Nakamoto era un tipo que se llamaba Michael Claro. Michael Claro, un estudiante graduado en criptografía en el Trinity College de Dublín. Llegó a esta conclusión sencillamente porque había analizado 80.000 palabras de los escritos en línea de Nakamoto y buscó relaciones lingüísticas, que las encontró en Michael Claro. Pero es que también las encontró en otro tipo, en Vli Ledovinta. ¿Sí? Vli Ledovinta, ahí está. Y sin embargo, no era ni uno ni otro, porque los dos negaron su autoría y tampoco pudieron ser físicamente. También hubo otro tipo, un tal Adam Pennenberg. Este tipo trabajaba para Fast Company. Creía y argumentaba que Nakamoto en realidad podía haber sido una de estas tres personas: Neil King, Vladimir Oxman o Charles Bray. Principalmente debido a que fueron personas vinculadas a ciertas patentes y dominios del Bitcoin. Pero con el tiempo esta teoría se debilitó a la imposible conexión existente entre el creador y los nombres mencionados. Tampoco. Otros pensaron que fue Marty Malmin. Marty Malmin fue un desarrollador que vive en Finlandia, de hecho es porque está vivo. Estuvo involucrado en el Bitcoin en su primera etapa. Desarrolló la interfaz de usuario, pero nada más. Aún así, esa teoría se descubrió que tenía también muy poco peso. También se señaló a Jeff McAuliffe. Jeff McAuliffe, un amante de la cultura japonesa y que residía en Japón. Creó un intercambiador de bitcoins. Pero el interface daba muchos problemas. Fue descartado porque el método de programación de Jeff McAuliffe era un desastre, era incompatible con el genio de Nakamoto. Era imposible. Otra teoría habló que los informáticos Donald O'Mahony y Michael Peirce eran Satoshi, basándose en una serie de documentos visionarios que hablaban sobre el Bitcoin por parte de estos tipos y que posteriormente se pensó que eran ellos realmente quienes eran Nakamoto. Y sin embargo no fue así. También se habló de dos eruditos israelíes, Dorit Ron y Adi Shamir. Y se descubrió que no eran ellos, porque rechazaron las acusaciones. Se les acusaba, y según estas dos personas, de tener vínculos con el Bitcoin, debido a una doble web adquirida principalmente o al principio por Bitcoin, que los vinculaba a Satoshi, y sin embargo se dio cuenta de que los sistemas de seguridad nada tenían que ver con el propio Satoshi, ya que se trataba de unos vínculos relativos a un investigador de seguridad. En resumidas cuentas, tampoco valía. En mayo del 2013, el pionero de Internet, Ted Nelson, lanzó otro sombrero al aire, otra apuesta. Dijo que Satoshi era el matemático japonés Shinichi Mochizuki, algo que se descartó también. En febrero del 2014, Lee McGrath Goodman,
este tipo era un reportero de Newsweek, afirmó que había rastreado el verdadero Satoshi Nakamoto. Decía, ya lo tengo, ya lo he encontrado. Se llama, o el nombre auténtico es Dorian S. Nakamoto, y la verdad es que se trataba de un señor japonés que había coincidido y que tenía ese nombre. Este señor, abrumado por la cantidad de mensajes que le llegaban y estaba cansado, decidió incluso llamar a un abogado y decir, oiga, por favor, desmienta esto que estoy diciendo porque es que la verdad los medios me tienen asfixiado. Un señor mayor que no tenía nada que ver con la creación del Bitcoin. Aparecieron posteriormente diversos periódicos que decían que Hal Finney y Michael Weber eran eran el señor Nakamoto. Incluso se habló de que si Wade Day, otro programador de altísimo nivel, estaba detrás de la figura de Nakamoto. Pero aquellas afirmaciones eran también muy peregrinas y estaban sustentadas en el aire, no tenían fundamento. Otros llegaron a pensar que se trataba de Nick Szabo. Al parecer hubo un libro llamado El Libro Blanco del Bitcoin que también hablaba de este tipo, hablaba del Nick Szabo. Pero fue descartado porque evidentemente las conexiones no eran lo suficientemente fuertes. A principios del 2015, informes de Wired y Gizmodo afirmaron que habían identificado a Nakamoto con el empresario australiano Craig Wright, debido a una serie de correos que habían infiltrado y que habían descubierto, pero posteriormente se descubrió que todo era una broma, no había sido él. Todos estos nombres son los que se pensaba que era Nakamoto y ninguno de ellos es, porque Nakamoto es literalmente un fantasma. ¿Pero qué es lo que sabemos de Nakamoto? Lo poco que sabemos de Nakamoto fue extraído de entrevistas efectuadas por aquellos con los que compartía el desarrollo del Bitcoin, con aquellos con los que intercambiaba correos. Por ejemplo, Jeff Gradick fue uno de aquellos programadores con los que Nakamoto compartía datos. Y lo que dijo Jeff fue lo siguiente, decía, su forma de programar era no convencional, así la denominaba, no convencional. Decía que él utilizaba un método totalmente distinto a la ingeniería clásica. Era otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que afirmó Jeff. ¿Pero qué cosa distinta? Un analista de Bitcoin, Sergio Lerner, comentó que Satoshi Nakamoto había efectuado una minería de Bitcoin en sus comienzos. Algo que le entregó una fortuna de 1 millón de Bitcoins. Cuando nació la moneda, el propio Satoshi crea una minería de Bitcoin, absorbiendo decimales en su rastreo, y se hizo con 1 millón de Bitcoins. Y dicen y cuentan, y esto es una leyenda, que el propio Satoshi se hizo con una fortuna de 1.200 millones de euros a base de esa minería. Pero todo esto es también insustancial, aunque sea un buen motivo para desaparecer. Se decía que incluso llegó a trabajar para una agencia de inteligencia, algún gobierno extranjero. La verdad es que todo era insustancial. Hubo rumores de todo tipo. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Quizás algunas fuerzas que ni sospechamos se encuentran detrás de la creación de la figura de Satoshi. Yo incluso he llegado a pensar que esa moneda fue creada por alguien que no es tan humano como pensamos. Pero esa es una teoría mía y lo voy a dejar aquí. Lo cierto es que el código está allí, el Bitcoin, y en estos momentos es mucho más grande que su creador. Quizás haga más adelante un vídeo en el cual os explique cómo el Bitcoin puede acabar con la banca, o las criptomonedas, o criptodivisas, llamadla como queráis. Es una pesadilla para la banca. De hecho, la banca está ya reaccionando. Por eso los medios no quieren hablar del Bitcoin. No digáis nada. Es así como funcionan las cosas. Cuando no hay noticia, no existe. Lo dejamos aquí. Sin más, como siempre decimos, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.